bienvenidos un domingo más. Bienvenidos. Hoy no estamos presencial. ¿Por qué no estamos presencial, Patricia? Porque estamos de campamento. Exacto. No se me ocurre ninguna buena canción que tenga la palabra campamento, pero... No sé, bueno, lo estuvimos anunciando durante dos, hace domingos, Lo que pasa es que 2 domingos ya es medio mes, pues, ¿entiendes? Exacto, que íbamos a estar hoy online, que iba a ser el campamento y tal. Pues obviamente darle gracias a Dios porque nos permitió tener este espacio del campamento, porque todavía se supone que estamos allá. Bueno, nosotros mismos en este momento, hola, Exacto, y nosotros el domingo pasado dijimos que era el último domingo de septiembre, por lo tanto, pues obviamente, hoy es el primer domingo de octubre. Actualmente suele suceder que un domingo, un mes precede al otro. Exacto, y... Sí, claro. Aquí el público, aquí tenemos público, aunque no son ustedes, igual. No, claro que sí, son los mismos, solamente que sus versiones... Del pasado. Exacto. Pero bueno, les íbamos a decir, vienen nuevos cumpleaños, como les dijimos el domingo pasado, el lunes, exacto, estuvo cumpliendo años Argelia, pues todavía obviamente acepta felicitaciones hasta hoy, pueden felicitarla, y el jueves estuvo cumpliendo años Misle, el 2 de octubre, y esta semana viene otro de los cumpleaños que le habíamos dicho, el sábado justo, cumpleaños mi tía Betty. Así que bueno, la pueden felicitar el sábado, obviamente acepta, bueno, es un día después de su cumpleaños, así que obviamente acepta felicitaciones hasta el siguiente domingo. En esta ocasión, así que ahí tienen que ver. Exacto, y bueno, ahorita está lo que querías decir, Patricia. Adelante, es tu momento. Volvemos a la rutina también. Sí, ahorita. Estamos ahorita disputando los últimos días de vacaciones con este campamento. Bueno, algunos. La mayoría vamos a ir retomando a partir de ya ahorita el lunes o la semana siguiente. Bueno, las clases, de repente nos siguieron trabajando, pero ahora implica también llevar a la gente que comienza clases. La rutina se complica un poco más, pero como siempre les tratamos de pedir que en esta época recuerden seguir poniendo al Señor en primer lugar, seguir procurando leer la Biblia, orar, incluso más que en el periodo en el que de repente tenemos más vacaciones, seguir asistiendo los domingos, seguir conectándose los domingos, asistiendo los martes de familia. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Seguimos? Ok, exacto, entonces... Está el servidor, no es el segundo, es el de Juan Pablo, para que sepa. Ok. Nada, volver a seguir como continuando con esto, el tema de la lectura de la palabra. Una buena opción, si sabes que en esta época te cuesta, es pedirle a alguien más que lea contigo, tratar de seguir un plan con alguien más. Y bueno, eso, tratar de recordar que el Señor tiene que ser el primer lugar en nuestra vida, también cuando estamos en nuestra vida. Exacto, y bueno, no, hoy por lo mismo de que no estamos presencial, no van a haber los dos grupos de enlace que son los domingos presenciales, pero igualmente pues en sintonía con eso que está diciendo Patricia de seguir estudiando la Biblia, nosotros en el grupo de enlace de los jóvenes estamos siguiendo un plan en conjunto, no todos, solamente como para ayudarnos con esto de la lectura, entonces bueno, también los animo a los jóvenes a seguir, a no dejar ese plan en el olvido ahorita que vamos a empezar clases. Y seguir comentando, etcétera, etcétera. A los martes todos siempre están más invitados y son más que bienvenidos. Exacto. Sobre todo que de repente no tenemos los grupos de enlace de los domingos. Y que a los martes todos somos más que bienvenidos, fue lo que dije, y están invitados, sobre todo estos domingos que no estamos teniendo los grupos de enlace de los domingos. Pero bueno, pues también pueden seguir asistiendo durante toda la semana. Estoy segura de que todos los que asisten al martes estarían muy contentos. Y bueno, también se acerca pronto el fin del año. Así que, nada, a pesar de las vacaciones y todas las demás distracciones que quizás son un poco de la sociedad, incluso se acerca Navidad, sabemos que el primer lugar es Dios. Así que hoy es un día en el que tenemos la oportunidad de darle ese primer lugar. Vamos ahorita a estar en la adoración, vamos a escuchar su palabra. Y bueno, no sé si tú quieres decir algo. Sí, iba a decir que sí, exactamente, que solamente quedan ya dos meses para que se termine el año. Así que bueno, realmente nos quedan 2 meses para seguir poniendo al Señor en primer lugar y pues una vez más, como siempre que estamos online, animarlos a que a pesar de que tal vez estén acostumbrados a estar el domingo presencial,
puedan tomar este tiempo como su tiempo de alabar al Señor, puedan realmente disponerse a pesar de que tal vez no estemos juntos uno al lado del otro para animarnos, incluso por el chat, animarnos unos a otros a seguir adorando al Señor. Yo no sé hasta qué momento, hasta qué hora es lo del campamento, no sé si estamos viendo esto todos juntos. No estamos viendo todo esto todos juntos. Bueno, igual no importa, yo sé que pueden estar cansados, pero pónganse de pie para adorar al Señor en sus casas. Y vamos a realmente tener un tiempo con el Señor. Busquen una libretita para tomar notas, si es contigo, con todo el mundo. Y vamos a iniciar. ¿Contamos? Sí. Ya. Tú estás difícil. Ok. 3, 2, 1. Sigue el conteo. Bueno, bienvenidos a todos. Disculpen la demora, hemos tenido algunos inconvenientes técnicos. Pero quiero que, así como decía la muchacha, este es un tiempo para alabar y para adorar al Señor. Pensaba un poco en las cosas que el Señor nos ha venido diciendo en los domingos anteriores. Y creo que el Señor tiene un especial cuidado con cada uno de nosotros y desea verdaderamente que nosotros nos podamos parecer a Él. Yo quiero hacer una oración para que allí donde tú estás también me puedas acompañar, y aquí los que están acá en este espacio, aunque como comentaban las muchachas, no estamos en vivo, pero están acá los hermanos de la iglesia también ahora, ¿no? Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos muchísimas gracias. Tú que eres que eres digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos unjas con tu Espíritu Santo, que pongas en nuestros labios carbones encendidos para alabarte, para adorarte, que nos purifiques, que nos des nuevas vestiduras, Señor, que incluso en nuestra mente, Señor, permitas que pueda estar concentrada y que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia tuya, Jesús. Queremos alabarte y queremos adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a alabar al Señor con este primer cántico que se llama Levántate. Vamos a alabar al Señor. Levántate, alza tus manos y da gloria a Él. Levántate, vamos a alabar al Señor. Levántate, alza tus manos y da gloria a Él. Levántate, vamos a alabar al Señor. En la cruz murió y resucitó, con su sangre preciosa nos limpió. Levántate, juntos alabemos a Dios. Vida abundante Jesús ofrece. Vida abundante Jesús te dará. Si a tu corazón lo dejas entrar, Él promete que tu vida cambiará. Levántate, juntos adoremos a Dios. Tu diestra me sustentó, ensanchaste mis pasos debajo de mí. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mi corazón. Jehová es mi fortaleza y con mi cántico lo alabaré. Levántate, vamos a alabar al Señor. Vida abundante, vida abundante, Jesús ofrece. Vida abundante, Jesús te dará. Si a tu corazón lo dejas
Levántate, juntos adoremos a Dios. Tu diestra me sustentó, ensanchaste mis pasos debajo de mí. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mi corazón. Jehová es mi fortaleza y con mi cántico lo alabaré. Levántate, vamos a alabar al Señor. Levántate, alza tus manos y da gloria a Él. Levántate, vamos a alabar al Señor. Levántate, alza tus manos y da gloria a Él. Levántate, vamos a alabar al Señor. En la cruz murió y resucitó, con su sangre preciosa nos limpió. Levántate, juntos alabemos a Dios. Tu diestra me sustentó, ensanchaste mis pasos debajo de mí. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mi corazón. Jehová es mi fortaleza y con mi cántico lo alabaré. Levántate, vamos a alabar al Señor. Levántate, juntos adoremos a Dios. Levántate, vamos a alabar al Señor. Levántate, vamos a alabar al Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, Señor, porque tú eres digno. Quisiera, antes de empezar este segundo canto de adoración, quisiera leer este texto que está en Romanos 5, del 2 al 5, que dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta canción está basada en este texto. Quisiera que pudiéramos alabar al Señor y pensar incluso en medio de las tribulaciones, en medio de esas situaciones difíciles por las cuales puedas estar atravesando ahora, incluso por las cuales hayas atravesado. Recordar que nuestra esperanza está efectivamente en el Señor. Y Él promete que aún en medio de esas situaciones difíciles, lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Vamos a alabar al Señor con este cántico. Nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza está en el Señor. Y también nos gloriamos en la tribulación, que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza en el Señor. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza está en el Señor. Y también nos gloriamos en la tribulación, que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza en el Señor. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y también nos gloriamos en la tribulación, que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza en el Señor. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra del Señor dice que fuimos sellados con su Espíritu. Y es el Espíritu que nos da ese testimonio de que hemos sido rescatados, de que hemos sido encontrados, de que hemos sido salvados por el único que pudo hacerlo, nuestro Señor Jesucristo. Y queremos alabarle y queremos adorarle a ese Rey que vive, a ese Rey que aún ahora está esperando, sí, por aquellos que todavía no han decidido creer. La palabra dice, mientras se diga hoy, y todavía el Señor nos está dando la oportunidad a aquellos que aún no han creído. Y quiera el Señor que si tú estás escuchando este servicio, esta alabanza, esta oración que hacemos a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, tú puedas ser tocado, sí, porque al final la palabra dice que Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Vamos a alabar al Señor a través de este hermoso cántico. Vamos a alabar al Señor, porque Él vive. Aleluya. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza,
asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Alábalo porque Él vive, porque solo Él es digno. Te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda nuestra adoración al Rey. Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya al Rey. Toda la gloria sea para ti, Jesús. Toda la gloria es para nuestro Dios. Toda la gloria. Y hablando de esa gloria maravillosa, creo que la vida de un cristiano cada día, aunque no nos demos cuenta, nosotros estamos viviendo bajo la gloria, bajo la misericordia, bajo el poder y la gracia de nuestro Señor. Vamos a alabar al Señor con este último cántico y pedirle que efectivamente esa obra que comenzó un día en nuestras vidas, que cada quien sabe cuál es, si ha creído en el Señor. Como dice la palabra, que esa buena obra que comenzó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Que el Señor quebrante nuestras vidas, que el Señor transforme nuestras vidas, porque el anhelo de todos los que hemos creído en el Señor tiene que ser poder parecernos más a Él. Ese camino que dice la palabra a través de nuestro hermano Pablo hace muchos años atrás, que se asemeja a una carrera donde el norte, donde el objetivo es tener la mirada puesta en el Señor. Quiere el Señor que en esa carrera que cada uno de nuestras vidas representa, podamos ser transformados y que lo que tengamos que vivir sea para la gloria y la honra del Señor. Y que al final ese anhelo que haya en nuestro corazón sea que quiero ser más como tú, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero
Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza a ti, Señor. Padre, clamamos ahora que vamos a escuchar tu palabra, que penetre, como ella misma dice, que se cumpla lo que ella dice en nuestras vidas. Te pido que de una manera especial pongas en los labios de mi esposa Maite carbones encendidos para que tu Espíritu Santo la guíe y que nos puedas hablar en esta hora, Padre. Tú conoces la necesidad, conoces qué hay en nosotros y qué debe ser transformado, qué debe ser cambiado para que nosotros nos podamos parecer a ti. Obra, mi Dios, clamo a ti en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Toca nuestros corazones. Amén. Amén. Buenos días. Una vez más el Señor me da el privilegio de poder llevar su palabra. Y realmente bueno, es un privilegio, también una responsabilidad y una bendición que el Señor ha querido en su misericordia darme, ¿no? La semana pasada estábamos hablando de mudarnos a Betel, de lo que significaba volver al Señor. Para ti y para mí, para cada uno de los que hemos nacido de nuevo, el Señor nos hacía un llamado a mudarnos a Betel. Tengo un error aquí en la tablet. Abriste lo que no era. Si me puedes ayudar, por favor. Me volví un 8 con tú. Disculpen. Bueno, les decía, mientras Henry me ayuda aquí a poner la prédica correcta, me abrió otra, que el Señor nos hablaba la semana pasada con respecto a el hecho de que debemos volver, sí, gracias, volver a ese tiempo, a esa promesa que el Señor nos ha dado de estar con nosotros, de ayudarnos, que dejáramos a un lado los ídolos, esos ídolos modernos que son a veces las redes sociales, esa necesidad a veces de ser validado, de tener muchos likes. Y bueno, definitivamente cada uno de nosotros sabe
cuál es ese ídolo interno, ese ídolo que debe quitar y poner a un lado. Y es que el Señor tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y hoy yo quisiera hablar de eso. ¿Cuál es el propósito? El verdadero propósito que tiene Dios en nuestras vidas. El propósito que tiene Dios en tu vida, en mi vida. Quisiera leer hoy, la prédica está basada en Génesis, capítulo 45, los versículos 4 al 8. Sin embargo, antes de leerlos, quiero ponerlos en contexto. Vamos a hablar de Jacob. De José. Me enredé un poquito porque tenía la prédica del domingo pasado aquí en vez de la de hoy. Ok, quiero hablarles de José hoy. José además es hijo de Jacob. José es el hijo mayor de Jacob con Raquel, con su esposa Raquel. Así que, bueno, creo que todos conocen quizás la historia de cómo Jacob trabajó por Raquel y entonces le dieron a Lea. Después trabajó otros 7 años por Raquel, esta vez sí le dieron a Raquel. Pero lo cierto es que él como que definitivamente de quien él se había enamorado era de Raquel, pues. Y entonces este primer hijo, ese era su hijo preferido definitivamente. Él tenía una inclinación especial hacia José. Y de hecho en Génesis 37:3 dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. O sea, definitivamente era el preferido. Y por supuesto, eso causaba desagrado en el resto de sus hermanos, ¿no? Porque veían esa diferencia. Y el mismo Génesis, el capítulo 37, el versículo 4, dice que sus hermanos lo odiaban. Dice así, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Y bueno, ese malestar que tenían ellos, esa molestia, ese odio que sentían hacia su hermano y quizás envidia también porque era el preferido de su papá, los lleva a ellos a hacer cosas muy feas, ¿no? A pensar incluso en matar a José, pero bueno, no hicieron eso, sino que lo vendieron como un ¿cómo se llama? Un esclavo, esa es la palabra, como un esclavo, se me perdió la palabra. Lo vendieron como un esclavo a Egipto. Y bueno, las cosas que a José le toca vivir desde ese punto en adelante, bueno, yo creo que si las vemos realmente una calamidad, una tras otra, una situación difícil tras otra, comienza siendo esclavo, aunque la persona que lo compra, wow, ve que le va muy bien, lo pone como jefe, pero después pasa una situación allí con la esposa de Potifar y entonces termina en la cárcel. Realmente, si nosotros pensamos en la vida de José, wow, o sea, decimos, bueno, o sea, el pobre José no pegaba una. Y quizás a veces pensamos así en nuestras vidas, ¿no? Uy, es que no pego una, o sea, todo me sale mal, Dios me odia, Dios no me quiere, Dios definitivamente no. Tendrá propósito con otro, pero conmigo, bueno, sí, tiene un propósito que no me gusta. Quizás hemos llegado a pensar eso incluso, ¿no? Y bueno, yo quisiera que leyéramos ahora sí Génesis capítulo 45, versículos 4 al 8, porque después de toda esa calamidad que vive José, pues Dios lo pone en alto. Y José pasa a ser el segundo en Egipto. Después del faraón, él era quien gobernaba. No había nadie con mayor autoridad que José más que el faraón.
Y no sé si recuerdan, para terminar de poner en contexto, disculpen, el tiempo de hambre que hubo, los sueños que tuvo el faraón, que Dios le dijo iba a haber 7 años de hambre, 7 años de abundancia, primero la abundancia, después el hambre. Y pues pasó tal cual como Dios usó a José para revelar el sueño a faraón, y a raíz de eso pues es que José comienza a ser el segundo en el reino. Y pues sucede que en medio del tiempo de hambre la gente ya comenzó a venir a comprar, incluso de otros lugares vinieron a Egipto a comprar comida porque eran los únicos que tenían comida en todo alrededor, ¿no? Y por supuesto la familia de José también se vio en ese aprieto de la hambruna y tuvo que venir a Egipto a comprar comida. José los reconoce cuando ellos vienen, porque como había que llegar ante José para comprar la comida, ellos llegan, pasan una situación también un poco complicada con José y vuelven a su casa habiendo quedado uno de ellos preso y con la condición de que la única manera que les volviera a vender comida era si traían a su hermano menor. Esto que vamos a leer ahora pasa cuando ya ellos regresan con su hermano menor la segunda vez y están todos reunidos con José comiendo. Y dice Génesis capítulo 45, versículos 4 al 8, después que han comido ya José no aguantó más y entonces dice así, ¿no? Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Qué tremendo. Yo creo que ahorita que nosotros tenemos toda la historia de José en la Biblia, pues es fácil ver que Dios tenía un propósito con la vida de José, porque uno piensa, bueno, mira, tuvo unos sueños y en los sueños el sueño era que las otras espigas se arrodillaban ante él. Los sueños parecían indicar que su papá, sus hermanos, todos se iban a inclinar ante él. O sea que Dios desde el principio ya tenía un propósito, un plan con José, y de hecho se lo había mostrado en los sueños. Lo que pasa es que José, bueno, a mi parecer, ¿no? Él vino así a sus hermanos, miren lo que soñé, o sea, ustedes todos se van a inclinar delante de mí casi, ¿no? Y por supuesto, a ninguno le gusta que vengan y le digan de esa manera, y los hermanos estaban cada vez más enrabiados con él. Entonces, bueno, pasa todo esto. Pero lo cierto y lo que quiero llamar la atención es que definitivamente Dios tenía un propósito con la vida de José. Dios tenía un plan con la vida de José. Y de repente entonces podríamos pensar, bueno, pero cónchale, ese plan era como raro, porque pobre José vivió cosas bien difíciles. Y como les decía, quizás ahorita que tenemos toda la historia, para nosotros es fácil ver, bueno, sí, había un propósito, Dios hizo esto y fue llevando todas las cosas hasta llegar a este punto. Pero me preguntaba yo, ¿cómo se sentiría José cuando estaba en medio, cuando las cosas comenzaron a ponerse mal, pues? Cuando comenzó a sentirse presionado, cuando lo vendieron, cuando pasó todo eso tan complicado, ¿cómo se sentiría él? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos que las cosas no están funcionando? Cuando vemos que, oye, no nos está yendo bien, que no pegamos una, que parece que es una tras otra nos están saliendo mal.
¿será que quizás pensamos, el Señor como que se equivocó? Como que no, como les decía hace un rato, no, quizás tenga un plan con otro, no sé, con aquellos que son buenos, o no sé, con los que tienen cierta posición, los que han estudiado, los que tienen ciertas características, pero conmigo, bueno, no sé, no estoy muy seguro. Y yo quisiera que pudiéramos ver a la luz de este texto de la palabra, de la vida de José, 3 aspectos que tienen que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y lo primero es que la soberanía de Dios es absoluta. El propósito que Dios tiene con nosotros, en ese propósito su soberanía es absoluta. El pasaje que leímos nos muestra un momento de mucha tensión, de mucha emoción, porque es el momento en que José se revela a sus hermanos, es el momento en que sus hermanos, bueno, se quedan boquiabiertos, quedan impactados cuando José le dice, yo soy su hermano José. Y yo me imagino que ellos ya lo habían visto antes, ¿no? Pero no se habían dado cuenta, pero cuando José les dice así, yo me imagino que se lo quedaron viendo y pues sí se parece. Bueno, wow, cómo ha cambiado José, pero ahora que lo veo, sí, se parece a mi papá, o se parece a mamá, o qué sé yo. A lo mejor ellos estaban con eso, esa mente funcionando, y además con sentimientos encontrados, ¿no? Porque, wow. O sea, ¿con qué cara vemos ahora a José después de lo que le hicimos, no? La reacción de ellos natural, me imagino que fue incluso, y bueno, la Biblia también lo dice en los versículos antes, de miedo, de culpa. Bueno, José nos tiene en sus manos, ahora puede hacer lo que quiera con nosotros. Sin embargo, en lo que dice José, yo creo que esas palabras que expresa José, o que les dice José a ellos, cambian la perspectiva por completo de lo que ellos podían estar pensando, de lo que podía estar pasando por su mente. Y voy a leer nuevamente ese primer versículo que dice el versículo 4 de Génesis 45. Yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. José no niega el hecho histórico del pecado de sus hermanos. Dice, a quien vosotros vendisteis, o sea, ustedes sí lo hicieron, son culpables. Él reconoce la maldad humana en su forma más cruda, la envidia, la traición de sus hermanos. Pero por encima de eso, José también reconoce la mano de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios en su vida. Cuando dice, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. José ve en todo esto la mano soberana de Dios, obrando a través incluso de las decisiones malvadas de sus hermanos. El plan de Dios para el bien, que era preservar a esa familia del pacto, se cumplió incluso utilizando el pecado de los hermanos de José. O sea, la soberanía de Dios es tan absoluta que aún en medio de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestros desaciertos, Él puede tejer los hilos de tal forma
que su plan redentor se cumpla. El propósito de José no era simplemente ser un príncipe de Egipto, no. El propósito que Dios tenía para José era que fuera el que salvara, el salvador de ese pueblo escogido. De hecho, por eso es que se dice que José es una figura o un tipo de Jesucristo. El segundo aspecto que quiero mencionar con respecto al propósito de Dios es que el propósito de Dios en nuestra vida va más allá de nuestra felicidad inmediata. Nosotros quizás pensamos muchas veces que, bueno, cuando nos va bien, cuando las cosas están funcionando, bueno, sí, definitivamente Dios está actuando, Dios está cumpliendo su propósito en mi vida. Cuando tenemos éxito, comodidades, pues ahí nos sentimos que sí, definitivamente Dios tiene un propósito y lo está cumpliendo en nuestras vidas. Sin embargo, si vemos la vida de José, esa idea pues queda anulada. Porque fíjense, el propósito de José, el propósito que Dios tenía para José, pasó por que sus hermanos lo metieran en una cisterna, que sus hermanos lo vendieran, que la esposa de Potifar lo acusara falsamente, que lo metieran preso, que se olvidaran de él aquellos dos hombres que él había interpretado su sueño. Y bueno, todo lo que esas cosas implicaron en la vida de José. Durante 13 años pareciera que Dios se había olvidado de José, que Dios lo había abandonado. No fue un día, no fue unos meses o quizás un año, un mal año tuvo José. 13 años. Sin embargo, cuando José dice, Dios me envió delante de vosotros, está claro que el camino que Dios había trazado para José, para llevarlo hasta el propósito final que Dios tenía en su vida, incluía esas pruebas que, aunque quizás nos puedan parecer hasta absurdas, fueron pruebas que ayudaron a José a forjar su carácter, que le permitieron conocer a Dios, poner su fe y su esperanza en Dios y tener la sabiduría necesaria, todo lo que él le hacía falta para poder salir adelante con ese cargo que él recibiría 13 años después. 13 años de preparación, 13 años en donde a José le tocó vivir cosas difíciles, pero que Dios cada una de esas cosas las usó para cumplir el propósito que él tenía con José. El apóstol Pablo, que también entendió el sufrimiento con propósito, dice en Romanos 8, versículos 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese todas las cosas incluye todas las cosas. Es decir, las bendiciones, pero también las dificultades, las adversidades, los momentos duros, difíciles. Y dice que todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ese bien del que habla Pablo no necesariamente es quizá como nosotros podamos pensarlo. Bueno, se refiere a bienestar material,
No, no necesariamente. Yo creo que más bien ese bien es el hecho de, como dice el versículo que sigue, de hecho, ¿no? Que dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nos ayudan a bien, a que podamos cada día parecernos más a Jesucristo, para que cada día podamos ser mejores discípulos, para que cada día podamos ir siendo transformados y ese nuevo nacimiento pueda ir formándose en nuestras vidas de tal manera que podamos ir creciendo y que podamos madurar y convertirnos en cristianos fuertes, en cristianos que ya no tienen que tomar solamente leche, sino que ya pueden comer cosas duras. Todas las cosas nos ayudan a bien. El tercer aspecto del que quiero compartir con ustedes es que nosotros estamos llamados a colaborar dentro del propósito de Dios. Dios, por supuesto, no es el autor del pecado, pero sí lo permite y lo redirige de tal forma que sus fines, sus propósitos puedan cumplirse. Los hermanos de José, por supuesto, fueron responsables de la acción que hicieron, ¿no? Y ellos necesitaban arrepentirse de lo que ellos hicieron. O sea, lo que ellos hicieron no estuvo bien, estuvo mal. Y definitivamente ese pecado debía ser castigado a menos que ellos se arrepintieran. Y yo creo que lo hicieron. Eso lo podemos ver en el cambio de actitud, en toda esa narración, en toda la historia de José. Vemos el cambio de actitud que hubo en sus hermanos. Pero definitivamente lo que hicieron estuvo mal. Sin embargo, Dios usó eso para cumplir su propósito. En el caso de José, que le tocó vivir todas esas cosas difíciles, en medio de toda esa situación, José también fue usado para cumplir el propósito. Y él colaboró con el propósito de Dios al mantenerse fiel en la integridad y en la administración en cada etapa que le tocó pasar. No importó si era como esclavo, como sirviente, preso, él se mantuvo fiel, íntegro, de tal forma que Dios también usó a José y esa integridad, esa fidelidad de José colaboraron para que el plan de Dios en su vida, el propósito de Dios en su vida, se hiciera realidad. Y nosotros vemos que ese principio se repite a lo largo de la Biblia. ¿Conocen la historia de Esther? Esther tiene la posibilidad de llegar a ser reina. Y dice Esther 4:14, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Eso es el momento en que está ya establecido que van a matar a los judíos, y su tío le dice, quién sabe si para esto es que el Señor te ha puesto allí, en ese lugar donde estás. Su vida tenía un propósito crítico para la salvación de su pueblo, la vida de Esther. Y vemos, por ejemplo, Jeremías también. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, Dios ya tenía un propósito definido con Jeremías antes incluso de que él naciera. Ya Dios lo había escogido para ser un profeta a las naciones. ¿Y los discípulos? ¿Qué de los discípulos? Fíjense lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca.
los discípulos tenían un propósito también, y era participar en esa misión redentora de Jesucristo. Dios tiene un propósito con tu vida también. Dios tiene un propósito con mi vida. En la historia de José podemos ver que el propósito de Dios en nuestras vidas no siempre lo vamos a ver así tan claro. Quizá incluso lo vamos a ir entendiendo con el tiempo. Normalmente, como les decía al principio, ahorita que tenemos la historia completa de José, parados ya aquí, después que pasó, podemos ver en retrospectiva y decir, wow, este era el propósito. Probablemente en nuestras vidas sucede igual. Cuando avanzamos, vemos hacia atrás y entendemos, este era parte del propósito que Dios tenía. Por esto permitió que pasara esto o aquello o lo otro. O quizá habrá momentos en que no lo entendamos así. Quizá sea al final de nuestra vida, cuando estemos en la presencia de Dios, que podamos entender algunas cosas. Pero Dios nos invita a que ya no preguntemos, sobre todo cuando tengamos situaciones complicadas, situaciones difíciles, ¿por qué me pasa esto a mí? No entiendo, si yo me porto bien, si yo soy una buena persona, si yo no le hago mal a nadie, o si yo, bueno, sí, soy malo, pero no me meto con los demás, no sé, ¿por qué me pasa esto a mí? Quizá la pregunta que deberíamos hacernos es más bien, Dios, ¿cómo puedes usar esto que estoy viviendo? Incluso este dolor, esta situación difícil, para tu gloria y el bien de los demás. Quizá debemos dejar de centrarnos en nosotros mismos y pensar, ¿qué quieres hacer Dios con mi vida? ¿Cuál es el propósito que tienes con mi vida, Señor? Dios no es un titiritero que nos tiene así y anula nuestra voluntad. No. Pero sí es, diría yo que un experto tejedor que va tejiendo, aún respetando nuestras decisiones, incluso cuando nuestras decisiones sean erróneas. Él es capaz de crear una obra maestra de gracia y redención en nuestras vidas. Nuestra vida no son eventos aleatorios que pasan. Y bueno, hoy pasó esto, pero eso no tiene nada que ver con lo que me pasa mañana. O el año pasado tuve esta situación, pero bueno, eso no tiene ya ningún sentido con lo que estoy viviendo hoy. No, no es así. Nuestra vida son capítulos escritos por la mano amorosa y soberana de Dios. Son capítulos escritos por un Padre amoroso que, como se lo reveló a Jeremías en Jeremías 29, versículo 11, tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Podemos entonces descansar en la seguridad de que, aunque hoy quizá no podemos ver el cuadro completo, hoy quizá no podemos entender incluso muchas de las cosas que nos suceden. Cada experiencia que tengamos, sea de alegría, de tristeza, de dolor, de fracaso, de gozo, de victoria, cada una de esas experiencias está siendo usada por el Dios soberano, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, para cumplir un propósito eterno y bueno en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Ser fieles. Como José, nos toca ser fieles. Nos toca mudarnos a Betel. ¿Se acuerdan?
confiar en que Dios va a cumplir su propósito aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio de la oscuridad. Nos toca obedecer cuando el Señor se revela a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Jesús, a veces nos cuesta creer que las cosas por las cuales estamos pasando son parte de tu propósito en nuestra vida, o van a ayudar para que tu propósito en nuestra vida se cumpla. Y vemos el ejemplo de José. 13 años. 13 años es mucho tiempo. Quizá hay aquí algunos que apenas acaban de pasar esa edad, que lo que tienen es 1 o 2 años más. 13 años le tocó vivir a José de situaciones difíciles. Pero él entendió que en medio de esas situaciones tú estabas con él y tú tenías un propósito con su vida. Señor, permítenos entender que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Y aunque hoy no tengamos el cuadro completo, y aunque hoy incluso estemos viviendo situaciones difíciles, tú no has perdido el control. Y tú estás entretejiendo, aún en medio de las decisiones erróneas que quizá hemos tomado, aún en medio de la maldad que muchas veces quizá hemos hecho. Tú estás entretejiendo nuestras vidas de tal forma que tu propósito se cumpla. Porque tú eres soberano y tu soberanía es absoluta. Lo que tú has decidido lo vas a hacer en nuestras vidas. Permite que podamos, Señor, entender y disponernos a ser fieles a ti, a obedecerte. Que como José, Señor, en medio de las dificultades podamos ser hallados fieles, que podamos mantener nuestra integridad, que en medio de los momentos difíciles, Señor, podamos seguir fieles a ti, que podamos empeñarnos en buscarte, en tener esos tiempos contigo, en confiar en tus promesas, en creer y obedecer cuando tú nos hables, sabiendo que tú vas a cumplir el propósito de nuestras vidas. Que nuestra esperanza, Señor, pueda estar puesta en ti y no en nosotros mismos, no en las circunstancias, no en lo que estamos viviendo, no en lo que logramos ver, sino que nuestra esperanza pueda estar en ti, el Todopoderoso. Ayúdanos, Señor. Queremos realmente ser hallados fieles. Que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, para que podamos, Señor, ser transformados. Para que podamos cumplir, o para que tu propósito en nuestras vidas pueda cumplirse aún a pesar de nosotros. Gracias, Señor.
Gracias porque tu soberanía es absoluta. Y aun cuando nosotros a veces nos equivoquemos, tú vas a hacer la obra en nosotros. Gracias, Señor. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Gracias porque podemos confiar en eso. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Voy a pedirle a Henry y al grupo que pueda acercarse. Definitivamente el Señor tiene un cuadro completo de nuestras vidas, ¿no? Quizás si nuestras vidas fueran escritas como la vida de José, y tal vez nuestros nietos puedan leerla, ¿no? Puedan ver ese propósito que Dios ha marcado para cada uno de nosotros, ¿no? Sería interesante tenerla en Milsen. Que tus nietos tengan la historia de Milsen, ¿no? De Martín, de Betty, de Illich. Yo cuando era muchacho, cuando estaba en el liceo, siempre dije que quería escribir un libro, ¿no? Que se llamaba Nuestra Historia, algo así como esa vida de José. Yo todavía no conocía a Jesús. Creo que sería interesante, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene ese propósito, pero más allá de ese propósito, me quedo con lo que dice la palabra, que las cosas que están escritas allí son para que nosotros podamos entender el carácter de Dios, ¿no? Y cuando el Señor me dio esta canción, pensaba un poco en lo contradictorio que es, ¿no? Cuando leemos este texto que leíamos y que quiero volver a leer, lo que dice que por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. En otra traducción dice también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento, ¿no? Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, ¿no? En la versión que yo leía hace rato, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Pero habla de las tribulaciones, habla de las situaciones difíciles, ¿no? Y solo el Señor lo puede hacer. Pienso que eso es lo que tiene que ver con lo que Dios hizo en la vida de José, cuando le dijo a sus hermanos que no se sintieran tristes y de alguna manera que a pesar de su maldad, Dios tenía un propósito, ¿no? Creo que José lo pudo decir porque en su corazón estaba esto que dice la palabra, ¿no? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza, ¿no? Y la esperanza no avergüenza. En la traducción que leía decía, no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero lo que es clave es que por el Espíritu Santo que nos fue dado. Creo que la diferencia la marca el Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que nos hace definitivamente diferentes de un ser humano sin el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a alabar al Señor con este cántico, y mientras lo cantamos, pensemos en medio de esas circunstancias que te ha tocado vivir,
que en medio de esa tú puedas decir, mi esperanza está en el Señor, nuestra esperanza está en el Señor. Porque es lo que cambia la historia, ¿no? Es lo que definitivamente, no es que seamos románticos, es lo que definitivamente le da ese toque de un final feliz. Nosotros en la humanidad soñamos con un mundo feliz, pero la realidad es que el mundo va hacia el declive por la naturaleza del ser humano, pero Dios le da un final feliz a todos aquellos que han creído en Él y que han puesto su esperanza en Él. Vamos a alabar. Nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza está en el Señor. Y también nos gloriamos en la tribulación, que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza en el Señor. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Te alabamos, Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza está en el Señor. Y también nos gloriamos en la tribulación, que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza en el Señor. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También nos gloriamos en la tribulación, que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza en el Señor. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres el que pones esa esperanza en nuestros corazones en ti, Señor. Con esto terminamos, hermanos, y queremos no dejar de recordar que el próximo domingo sí vamos a tener el servicio de manera presencial, así que los esperamos en estos espacios, y también los invitamos a las reuniones de la semana. Importante los martes para estudiar su palabra, es un tiempo de bendición, es un tiempo donde el Señor nos revela por su Espíritu Santo a cada uno de los que estamos allí estudiando, escudriñando las Escrituras. Pero también los quiero invitar para los jueves, que tenemos un tiempo de oración de 8 a 9 de la noche. Y tenemos los enlaces a través del canal y la página de la iglesia. Puedes incluso escribirnos por el WhatsApp. El Señor les bendiga grandemente. Y no olviden cifrar y poner toda su esperanza en el Señor.